Bienvenidos de vuelta a Punto Económico. Ahora nos acompaña el señor Jorge Rodríguez Cueva, él es abogado tributarista de la consultora Amazon Taxes y vamos a hablar sobre los empresarios, efectos al pago por adelantado del IGB. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias. Hay tres regímenes importantes, digamos, que afectan de cierta forma el tema del pago del IGB. Me gustaría primero entender, a grosso modo, para que toda la gente que tiene un negocio y tiene que pasar por estos temas, lo tenga bastante claro. ¿Cuáles son estos tres regímenes? Perfecto. El SPOT, que es el sistema de pago de obligaciones tributarias, está constituido por tres elementos. El primero es la detracción, el segundo la percepción y el tercero la retención. ¿Cuál es la diferencia entre estos Las tres? diferencias, a ver, cuando se trata de la detracción, la persona que emite el comprobante de pago, bueno, acá se tiene que hablar de usuario y proveedor del servicio, ¿no? El usuario es el que recibe el servicio y el usuario es el que y el proveedor del servicio es la empresa. Entonces, estas facturas, estos comprobantes de pago, primero tienen que estar grabados con el IGB. Si es una boleta, no se tendría que utilizar el sistema de pago de obligaciones tributarias. Entonces, la administración tributaria te obliga a, en el caso de las detracciones, por ejemplo, te obliga a ahorrar un monto. Es decir, si yo te tengo que pagar, tú me prestas un servicio a mí y yo soy una empresa y tú me emites una factura, yo te voy a tener que detraer al momento de pagarte. Es decir, un monto de la factura, incluido el IGB, un monto de la factura te lo tengo que depositar, ya no te lo tengo que pagar a ti en tu cuenta de algún banco, ¿no? Sino te lo tengo que depositar en tu cuenta del Banco de la Nación, que se llama la cuenta de detracciones. Estas tasas pueden venir desde el 4%, tratándose, por ejemplo, de venta de inmuebles, o hasta el 12%, por ejemplo, tratándose de servicios empresariales. Eso con respecto al tema de las detracciones. Y eso básicamente se hace para que las personas, digamos, la gente que en teoría recibe el dinero, o sea, el proveedor, quien brinde el servicio, pague de forma adelantada ese IGB, porque había mucha evasión inicialmente. En el caso, ¿no?, de las detracciones, lo que es un ahorro obligatorio para pagar impuestos, tributos internos se le llama. Estos pueden ser IGB, renta, ONP, e-salud. O sea, esta cuenta... No solamente IGB. No solamente es IGB. Esta cuenta en el Banco de la Nación para las detracciones te sirve para pagar todo tipo de tributos internos. Que es, las detracciones por lo general la tendrían absolutamente todas las empresas a nivel nacional cuando la factura supere los 700 soles. Si esta factura no supera los 700 soles, no tienes obligación de hacer la detracción. Entonces, el proveedor del servicio, ¿no? el usuario del servicio, en vez de pagarte a ti, una parte te la va a pagar a ti, pero en tu cuenta del Banco de la Nación. Que obviamente tú no puedes sacar ese dinero, solamente es para pagar impuestos. Hasta un plazo de 2 meses. En el plazo de 2 meses, si es que tú no has utilizado la cuenta porque, por ejemplo, tienes harto crédito fiscal o tienes un saldo a favor del impuesto a la renta, no vas a utilizar tu cuenta de detracciones y, por lo tanto, se va acantonando. Y tú puedes solicitar la devolución de ese dinero en tu cuenta de detracciones del Banco de la Nación. ¿Qué sucede en la actualidad? En la actualidad está sucediendo que SUNAT te notifica una pequeña fiscalización para ver si cumples con los requisitos o no, para ver si se llama liberar los fondos. Si tú cumples con los requisitos, SUNAT emite una resolución de intendencia y te libera los fondos. Es decir, tú puedes ir al Banco de la Nación con esa resolución y sacar tu dinero. Y esto obviamente le sirve muchísimo a las empresas, obviamente porque hay empresas que no tienen muchos márgenes de ganancia. Y si la detracción es del 12%, hay muchas empresas que los márgenes de ganancia son mucho menores al 12%, son 3 o 4. Por lo tanto, tienen un problema de liquidez. Si la SUNAT encuentra algún tema, una infracción tributaria, o sea, te impone una multa, SUNAT puede agarrar todo el dinero de la cuenta de detracciones y no es que no te lo va a devolver, sino te dice, bueno, ahora ya no lo tienes tú, ya no está en tu cuenta, ahora lo tengo yo. Y si tú quieres pagar impuestos, me avisas a mí, yo lo voy a tener. Entonces acá tengo, por ejemplo, 1000 soles, dime cuando tú quieras pagar y yo lo voy aplicando. Y yo lo voy aplicando. Pero no es casi lo mismo que dejarlo en la cuenta, porque si de la cuenta no puedes sacar el dinero, exactamente, es más o menos lo mismo, ¿no? La plata no va a salir igual de ahí. Correcto, pero en 2 meses bueno, tú podrías haber liberado los fondos, ¿no? Si hablamos de montos pequeños no pasa nada, pero por ejemplo en el estudio tenemos empresas que SUNAT ha ingresado como recaudación 2 millones que tenían, que estaba proyectado en su cash flow.
Entonces, y obviamente le pega a las empresas, ¿no? Pero con respecto, por ejemplo, ya no de detracciones, sino retenciones. En retenciones, es el segundo gran régimen, digamos. Exactamente, es el segundo gran régimen en el cual la empresa que recibe el servicio te retiene el 6% del monto total de la factura. Acá estamos hablando del monto total, no estamos hablando de base imponible, sino del monto total incluido el IGB. Incluido el IGB. 6% que tiene que declararse a SUNAT y tú lo puedes utilizar para pagar impuestos, obviamente porque te dan un certificado de retención. ¿Cuál es la diferencia entre la detracción que puede, digamos, el usuario pagar en la cuenta del Banco de la Nación, digamos, del proveedor entre 4 a 12% y el régimen de... Exactamente. En el régimen de retenciones, el dinero, por ejemplo, en las detracciones está el dinero en tu cuenta y tú puedes ir pagando los impuestos. Sí. En el otro, no. Porque en el otro, el usuario del servicio va a pagar por ti, definitivamente. O sea, ya liquida el exactamente, IGB. Ya lo tiene SUNAT. Ya lo tienes SUNAT y tú simplemente, esa información ya la tiene SUNAT y tú simplemente lo vas a convalidar en tu declaración jurada mensual. ¿Y quiénes son los que están afectos al régimen de retenciones? A ver, todas aquellas facturas que no estén sujetas al pago de detracciones estarán sujetas a retención siempre y cuando el que reciba el servicio sea un agente retenedor. Y esto obviamente es una lista que saca SUNAT todos los meses y sale quiénes son los agentes de retención. Los agentes de retención por lo general son grandes empresas, ¿no? Que hacen... Exactamente. Que hacen grandes pedidos y obviamente les tienen que hacer la retención a estos... Entonces, para poner un ejemplo, en el segundo caso, que es el caso de retención. Yo soy un proveedor de una empresa grande, conocida, y, digamos, yo le hago la venta, emito la factura, y a la hora que esa empresa, si es que esa empresa está dentro de la lista de empresas que son sujetos de retención, o sea, que tienen que retenerme a mí como proveedor de esta empresa, va a tener que retenerme el 6% directamente y lo va a pagar directamente como IGB, porque esa factura incluye IGB, que es el 18, va a pagar el 6% de eso directamente a SUNAT. Exactamente, lo va a pagar directamente por ti y obviamente tiene que declarar que a ti te ha hecho la retención. ¿Y a una operación donde hay retención también puede haber detracción a la vez? No, ya no. Solamente es... Solamente, por eso y te pagaría el resto de la factura. Si no hay detracción, entonces pasamos al tema de las retenciones. Siempre y cuando estamos hablando si es un agente o no de retención, si no es un agente de retención. Y obviamente estas facturas también tendrían que superar los 700 soles. Eso quiere decir que si alguien está asumiendo, por ejemplo, un proveedor habla con una empresa grande, le vende algo, le factura algo, y probablemente la primera operación que haga tendría que saber que no necesariamente le va a llegar el 100% de la factura incluido IGB. Si vendió 100 y el IGB 18, no necesariamente le van a depositar o le van a pagar con cheque 118. Exacto. Porque tendría que saber si es que esa empresa es agente de retención. Exacto. Entonces, digamos, la moraleja es, si quiere saber cuál es el flujo de caja que va a obtener, o sea, el dinero, la liquidez que va a tener realmente, para poder contar con esa liquidez, tiene que saber si es que a quien le vende es un agente de retención. Exactamente, si es que le vendes a un agente de retención. ¿Cuál es el esquema para percepciones? ¿Cómo funciona el régimen? A ver, para el tema de las percepciones es diferente. A ver, ya no es del total de la factura, sino es adicionalmente del total de la factura, te voy a cobrar adicionalmente puede ser 2 o la tasa que sea. Tenemos justamente un ejemplo de esto, por favor, si me pueden poner el cuadro de este ejemplo. Con esto creo que nos podemos ayudar. Aquí tenemos el ejemplo. Correcto. Aquí está. Sí, bueno, en este caso el valor de venta es 3.000, el IGB es 540, sería el precio de venta total sería 3.540 y la percepción en este caso, como es del 2%, tendría que pagar adicionalmente al precio de venta, ya con IGB, tendría que pagar 70.80. Por lo tanto, el total a pagar sería 3.610.80. ¿Y de dónde salieron ese 2%? ¿Representa qué? Si el IGB está en los 540. Es un pago adelantado del IGB que le va a servir, obviamente, y lo puede utilizar como crédito fiscal la persona que está comprando. A ver, pero ¿cómo funciona la operativa? Yo soy el usuario y tú eres el proveedor. Correcto. En este caso, yo te estoy comprando algo y, digamos, se aplica este régimen de percepción. Para comenzar, ¿en qué momento se aplica? Es decir, ¿para quiénes se aplica? ¿Para cualquier empresa? ¿Cómo? Sí, se aplica exactamente para cualquier empresa, siempre y cuando la persona que está vendiendo el producto sea un agente de percepción. Si es un agente de percepción, tendría que, obviamente, añadirte este 2% para que tú también lo puedas utilizar como crédito fiscal, porque este 2% va a ser IGB.
Este 2% va a ser IGB cuando tú tengas que pagar el impuesto del IGB en tu declaración jurada mensual. Es un pago adelantado. Es un adicional. ¿Por qué? Porque con esto la administración tributaria se asegura que tú vas a pagar el IGB futuro que tengas que pagar y declarar en tus declaraciones juradas mensuales. Ya, pero igual no entiendo completamente la figura porque si yo pago, a ver, yo soy el usuario y yo voy a pagar los 3.610.8, tú eres el proveedor, correcto, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy pagando en realidad un monto mayor al monto real de venta más IGB. Exacto. Ok. Entonces yo estoy pagando más, sale más plata de mi bolsillo. Pero Exacto. bueno, yo tengo crédito fiscal y mi crédito fiscal sería 540 más 70.8. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Ok. Ahora, yo como comprador, es decir, este esquema me sirve para a la hora que venda el producto, o sea, ¿me entiendes? Digamos, este esquema te sirve a la hora que tú vas a liquidar tus impuestos entre la declaración jurada mensual, tú vas a tener un IGB mayor, un crédito mayor, que obviamente vas a tener que claro, porque ya lo prepagué. Exactamente. Eso es como un prepago, es un pago adelantado, un pago que SUNAT se quiere asegurar el pago futuro de este IGB. Por eso te lo está cobrando de más. Claro, pero digamos, ya, ok, de acuerdo. El punto es entonces, ¿por qué no aplican acá mejor el régimen de detracciones? ¿Me entiendes? O sea, si el objetivo es finalmente asegurarse del pago. Es decir, hay 3 regímenes. No entiendo mucho la lógica, la diferencia entre los 3, porque el objetivo es más o menos el mismo. Es tratar de cierta forma, asegurarse hoy el pago, como la SUNAT debería tratar de asegurarse hoy el pago de un IGB que en teoría al siguiente mes se debería estar pagando, liquidando dependiendo de cuánto crédito fiscal tengas. Es correcto, es correcto. La verdad es que no sabría decirte exactamente por qué han creado estos 3 regímenes, pero lo cierto es que lo más importante o lo que más se da actualmente a nivel comercial es el tema de las detracciones, porque no todos son obviamente agentes de retención ni agentes de percepción. Entonces, lo que sí se da definitivamente para las operaciones comerciales en un 95% es el tema de las detracciones, y es ahí el gol que ha tenido SUNAT desde el año 2004 en cobrar este tipo de o asegurarse el pago futuro de las obligaciones tributarias a través de este tipo de sistemas. Ahora, te digo que a nivel mundial no existe este tipo de sistemas. Es un invento, obviamente, de Perú. Es básicamente por la cantidad de evasión que hay, ¿no? Exactamente. O sea, la informalidad te lleva o le lleva, digamos, a la SUNAT a tratar de ver cómo se asegura de que en el momento de la transacción algo le caiga a SUNAT y no esperar hasta que con esto pague. obviamente se está evitando evasiones y elusiones tributarias, ¿no? Pero como te digo, es un gol a nivel mundial. Incluso tengo entendido que Brasil también lo va a copiar, está pensado copiar este tipo de sistemas, ¿no? Vamos a exportar nuestros sistemas tributarios. En el caso de la percepción, ¿quiénes van a ser agentes de percepción? Me quedó claro en el tema de la En el caso de los agentes de percepción, existe también una lista que emite SUNAT todos los meses para saber quiénes son los agentes de percepción. Tendrían que entrar a la página web de SUNAT, www.sunat.gov.pe, y ver si estás en la lista. Igual, en ese caso también son empresas grandes las que emiten este tipo, o las que están sujetas a percibir, ¿no? De acuerdo. Entonces, justamente acá tengo una hoja. Bueno, estamos hablando de cuáles son los bienes sujetos al régimen. En teoría, lo que debería suceder es que las personas que están metidos en diferentes negocios deberían entrar a ver si es que están comprendidas o no dentro de la lista de productos afectos a la percepción. Entiendo, por ejemplo, que dentro de esa lista está la cerveza de malta, el agua, incluida la mineral, el gas licuado de petróleo, dióxido de carbono, calzado, envases, tapones, tapas, cápsulas, bombona, botella, frascos, etcétera. Harina de trigo. Digamos, lo que va a implicar finalmente es que la gente esté haciendo, digamos, un ejercicio continuo de revisar este tipo de listas. No, y es complicadísimo, es complicadísimo. Si tú tienes una empresa mediana y no tienes un asesor tributario, es casi imposible que no te equivoques. Entonces, eso, y esto es poco con respecto porque si hablamos de detracciones, estamos hablando de más o menos unos 25 rubros, 4%, con 25 tasas distintas. Bueno, que a partir de noviembre, las tasas se han casi regulado. Casi todas van a estar en 12, excepto el tema de la venta de bienes inmuebles, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Jorge, por explicarnos estos temas, pero en todo caso la regulación debería ser en temas tributarios más fácil, porque el costo se le impone finalmente al contribuyente de tener que armarse con gente, digamos, muy especializada en estos temas para no, digamos, para estar en regla, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, Jorge, por venir a Punto Económico y volvemos con más en la siguiente parte del programa para hablar sobre deportes, el mercado de deportes de aventura. Volvemos.